¿Cómo están? Sí, es otro encuentro en este programa del doctor Alejandro Alter, Abriendo Caminos. Cuidados de la infancia. Qué importante, ¿no? Desde todas sus áreas. No te vayas, quédate, que vas a tener una entrevista exclusiva que ya va a comenzar y quedará no solo en tu mente, sino también en tu corazón. Abriendo Caminos con ustedes. Le damos la bienvenida a Abriendo Caminos una vez más, con toda cordialidad, con todo el agradecimiento a todos los que están del otro lado. Les recordamos que Abriendo Caminos es un programa destinado al cuidado de la infancia. Hoy tenemos una invitada muy especial, la licenciada Marcela Dalverme. Marcela, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a vos, Alejandro, por invitarme. Les recordamos, les avisamos que la licenciada integra la comisión directiva de la Asociación Psicoanalítica Argentina y para que tengan idea y toda la gente que nos está viendo sepa, la Asociación Psicoanalítica Argentina es la institución de lo que hace a la salud mental tanto en adultos como en niños, más trayectoria en la Argentina, y además está presente en 60 países del mundo. La licenciada Marcela Dalverme es la que dirige la sección o el departamento de lo que es niñez y adolescencia. Y vamos a continuar tratando lo que empezamos a hablar en los otros programas acerca de lo que es la prevención en el abuso y el maltrato infantil. Licenciada, si me permito, dos cosas. Una es si puedo tutearla. Por supuesto. Para poder hacer las preguntas más naturalmente. Y por otro lado, no quiero hablar como médico, quiero hablar como un papá. Me parece y buenísimo. Poder preguntar desde ahí, poniéndome en el lugar de todos los papás y todas las mamás que están por la calle, tanto en Buenos Aires como en Salta, en Jujuy, a donde sea que nos estén viendo, y con el sentido de que esto sea útil para todos, pero muy especialmente para nuestros niños. Ojalá lleguemos a esa meta. Marcela, cuando se habla de abuso, se habla de maltrato en la infancia, ¿qué es el abuso? Y antes también te quiero decir algo que yo leí, te pido que ratifiques si esto es así, que la UNICEF publicó que en Latinoamérica, y nosotros somos Latinoamérica, una niña cada 4 y un niño cada 6 sufren algún tipo de abuso. Y estas cifras me parecen de una masividad enorme. Entonces, por eso decidimos en Abriendo Caminos dedicarnos mucho a esto. Uh-huh. ¿Esto es así? Esto es así. Abuso es una palabra que incluye muchas otras cosas, no solamente el abuso sexual, que sería como el final de una larga cadena de abusos que se van cometiendo desde los lugares más cercanos a la niñez hasta los lugares más ampliados, como son los sistemas que al niño lo rodean. El niño habita un universo poblado de niños y adultos, hasta llegar al abuso sexual. Desde donde uno podría pensarlo, los abusos tienen distintas características. Pueden ser abusos psicológicos, abusos de autoridad, donde ya incluimos otros sistemas que no son los más cercanos al niño como su hogar, abusos desde el negativo de la justicia, cuando la justicia abusa de las sentencias que se declaran en relación a los niños que nunca son culpables de las situaciones de abuso en las que incurren. O sea que tenemos que tener en cuenta que pertenecemos a un sistema que está tratando en este momento, en los últimos años, diría yo, teniendo en cuenta tus estadísticas, de visibilizar todo lo que tenga que ver con el abuso, pero lejos está de poder abolirlo o decir que no existe. Y te quiero
pedir, porque veo que vos trajiste unos dibujos. Sí. Que si nos puedes mostrar, sí. Si le puedes mostrar a la gente que está viendo esos dibujos, que yo los veo y la verdad es que no veo nada. O sea, ¿qué significado tienen y qué importancia tienen? Se me ocurrió traerlos porque me parece a mí, y quisiera compartirlo con todos los papás y mamás que nos vean, además de los profesionales, que a veces una imagen vale más que 1000 palabras. Los dibujos que traje son dibujos de consultas privadas, que voy a tratar de mostrarlos y a tratar de explicarles de alguna manera qué es lo que esto nos puede llevar a detectar en los dibujos de la diaria de nuestros hijos o en sus conductas, entre ellas los dibujos, para estar atentos a que algo pasa, sin ponerle de entrada ningún título. Este es uno que está hecho en papel de calcar, lo pongo en blanco atrás. Estos son manchones, ¿estoy bien enfocada? Estos son manchones rayados con mucha intensidad que abajo tienen dibujos de monstruos que hizo un niño de 4 años. Esto, perdóname, o sea, esto... Después yo te doy una idea de cómo mirar estos dibujos. Pero esto llegó a tu consultorio, digamos, un niño de 4 años. Sí, a través de un pedido, de una sospecha de su familia en relación a la escolaridad. Algo que pasaba en la escuela. Algo que los papás empezaron a prestar atención. Sí. Esta violencia con que, por ejemplo, aparece el trazo recurrente en una criatura de 4 años. Este es un segundo dibujo. Esto que está escrito acá lo puse yo para recordarlo, porque estas son cosas antiguas en mi trabajo. Se llama La mano mala. Como están viendo, esta mano no es una mano amable de contornos redondeados, es una mano agresiva, dura, tiesa, que tiene acá un dibujito de un nenito en forma muy precaria, a pesar de que quien lo está dibujando tiene 6 años. Esta es su mano, mejor dicho, es su mano. Primero se hizo esta mano, luego la deformó con estos trazos y adentro hizo este pobrecito nenito de palotes todo rayado. ¿Sí? También viene a consulta privada, derivado a través de un colega pediatra, un colega tuyo, que me dice, a ver si miramos algo, porque algo está pasando. Que para mí es uno de los más emblemáticos, por empezar es solo una cabeza. Digo, cuando yo defino abuso, digo el contenido que hace que quede marcado como huella en el psiquismo infantil de por vida. Hace una cabeza, y esta cabeza... es un niño de 8 años, tiene unas curitas, unas suturas, y es Michael Jackson. Michael Jackson, está escrito, ¿ves, Alejandro? Sí. A lo mejor no se ve en la cámara. Michael Jackson. El chiquito escribió. Él escribió Michael Jackson y pone abajo chino cicatrizante. ¿Sí? El niño dice que tendría que ser negro, que a lo mejor con chocolate podríamos hacer cara. Digo, ¿qué elección tiene esta criatura de un líder con determinadas características? ¿Sí? Y es otro dibujo ya de un niño de 8 años que hace un calcado dentro de un dibujo que trae. Y dice, estamos todos comiendo. O estamos en familia, no me acuerdo exactamente cuál es su... Como verán, son todos desnudos, ¿sí? De manera como casi grotesca, diría yo, de lo que pudiera ser una mesa familiar. Me pareció interesante traerlo porque cuando decimos estar atentos a lo que sucede con nuestros niños, tenemos que estar atentos en nuestra mirada a su conducta, a sus cambios de conducta, si es un niño tranquilo y se excita mucho, si de repente la ira lo supera, si es un niño todo lo contrario, activo y está muy caído, si llora con facilidad, si se resiste a asistir a lugares, si en realidad se asusta con mucha facilidad, si abre una puerta y se sobresalta, por ejemplo. Y estos dibujos, que no es necesario que uno les dé una interpretación determinada de lo que estamos hablando, pero sí algo está queriendo decir. Ahora, te pregunto, y de vuelta te digo, como papá, o sea, hay que ser un profesional experto como vos para poder entender que en esos dibujos, o sea, hay algo que llama la atención. Por ejemplo, pensaríamos de esta manera, ¿qué dije yo para que estos dibujos aparezcan? No dije nada, solo me senté con el niño, le pregunto cómo se llama, cómo estás, por qué venís, te pasa algo, y el niño
inmediata y espontáneamente da esta expresión. No es estoy preguntando sobre el abuso, alguien te hizo algo en el colegio, algo te están haciendo en tu casa, que puede ser una pregunta que induce. Simplemente yo estoy hablando de nada, y ahí muy en la superficie de su mortificación aparece en la expresión del dibujo lo que él está sintiendo. No estoy diciendo que tengan que entenderse profesionalmente, estoy diciendo que si nosotros observamos la conducta de nuestros niños, estamos en condiciones, porque estamos acostumbrados a un modo de ser de un niño que de pronto se altera. Como dije antes, si es muy tranquilo y de repente se pone insufrible, si es un niño hiperactivo y de repente no quiere levantarse, si lo que fue una conducta ya de hábito, levantarse, ir al colegio, volver, estar con los amigos, empieza a aparecer como situación resistencial, no quiere ir a gimnasia, no quiere que los chicos vengan a la casa, se asusta cuando uno entra al dormitorio. Podría describir un montón de conductas. Con lo que quisiera transmitirles es cualquier situación que altere lo que para nosotros es lo habitual observado en nuestros niños, estemos atentos. Te vuelvo a repetir desde como papá, algo que es difícil, digamos, pero es verdad que estas situaciones en la mayoría de los casos ocurren dentro de las familias. ¿Es verdad eso? Cuanto más chicos en edad los niños son abusados, es más probable que sea del ambiente más cercano. Porque, a ver, un niño de 2 años, ¿a dónde se va? Salvo que uno lo deje con una nana, o lo deje con la empleada, o lo deje en una guardería, que hay guarderías también desde los 6 meses. El entorno más cercano, y entonces ese sería un entorno cercano, cuanto más chiquitos son, el entorno cercano. A medida que se van socializando, jardín, preescolar, escuela, empiezan a aparecer otros ámbitos que rodean la vida del niño. Por lo tanto, el tema de que cuando nosotros decimos que la situación familiar es proclive a ser uno de los lugares del daño, del abuso, es porque en niños de corta edad es el lugar donde ellos se mueven. Porque así como vos nos estás contando, el director del Hospital de Niños Pedro Elizalde nos comentaba la otra vez que, o sea, él dirigió la unidad de maltrato infantil que está en Elizalde, es el único hospital pediátrico de Argentina que tiene esta unidad, y que sí, que él confirmaba que eran en su mayor parte casos intrafamiliares. Ahora vamos a tener que ir a una pausa, pero yo te quiero pedir que nos contestes de vuelta a madres, padres. Cuando un niño o una niña, de la edad que sea, cuenta algo, ¿hay que creerle siempre o no? Pero contéstamela después. Okay. Gracias. Perfecto. Bueno, y continuamos en Abriendo Caminos, hablando de prevención y abuso infantil. Estamos con la licenciada Marcela Dalverme. Había quedado una pregunta pendiente del bloque anterior respecto a si cuando los niños o las niñas de alguna manera y a su forma cuentan algo a sus padres o quizás a otras personas. La pregunta es a vos como experta y que ves tal cantidad de niños y niñas, o sea, ¿siempre hay que creerles? Uh-huh. En principio yo decía hace un rato que el tema es estar atentos a los cambios de conducta o a los cambios que se manifiestan en lo habitual de nuestros niños en casa, estar atentos a esos cambios. Si llegan a decir algo, es siempre la necesidad de creerles una necesidad básica, porque como en realidad los niños funcionan casi siempre como denuncias sobre el mundo adulto, esto hace que los adultos seamos muy negadores. Cuando los niños dicen algo, hay que creerles, pero también hay que saber escucharlos y saber qué hacer con ese contenido de lo que ellos transmiten.
La negación es por distintos motivos una consecuencia de nuestras vidas, o porque no nos animamos a enfrentar la situación, o porque tiene que ver con el más cercano a nosotros, si es que un niño denuncia, o porque vamos a tener que hacer una movida que no sabemos si estamos en condiciones de hacer. Porque quiero decirte, Alejandro, que el abuso sexual lleva implícito una serie de abusos concomitantes, previos y constantes, como es el abuso de fuertes sobre débiles, un hombre sobre una mujer o una mujer sobre un niño. Lleva implícita la violencia física, el más fuerte sobre el más débil. Por lo tanto, hay muchas consecuencias que llevan al abuso sexual. Por eso, estar atento a mirar, saber mirar y también creerles. Y saber desde nosotros que cualquier mecanismo que nos haga negar la situación tiene un costo altísimo en el mediano y largo plazo. Ahora yo te quiero preguntar esto, o sea, hablándole a una mamá que te está escuchando en Santiago del Estero y su puerta al mundo es el televisor, porque no tiene internet, no tiene... Entonces, vos hablas de negación y yo te entiendo y el sector profesional también, pero a esa mamá que por ahí no entiende bien qué es la negación y ¿qué le puedes decir? Le puedo decir que si hay algo que usted ve que le parece raro, que le angustia, que le da miedo, que busque alguna vía de que eso se conozca, no dentro de su ámbito más cercano. Habría que poder proveer otras cosas, que si querés las hablamos en un rato, como para que esta mamá sepa que lo que ella está viendo, lo primero que tiene que hacer es creerse a sí misma, creer que está detectando algo que está fallando. Su nombre no importa, pero algo está fallando. Y la acción inmediata y necesaria es proteger al niño. Lo agarro, lo llevo conmigo, busco, voy a la salita de primeros auxilios, lo hablo con el docente cuando le toque ir al colegio, con cualquiera que uno considere su persona de confianza. Inmediatamente decirle, me parece que estoy dándome cuenta de esto. Si dejamos de tener miedo a esta denuncia que empieza en un niño y sigue en una persona de cualquier clase social, en cualquier lugar, esto tiene que tener una vía positiva de propagación, que es el saber colectivo. Porque vos sabés que se me viene a la cabeza que de haberme preparado para entrevistarte, que así como la cantidad y la masividad de este flagelo es enorme, que solamente llega a la instancia de denuncia el 10%, y después averiguando dentro del Poder Judicial que en el momento de ratificar la denuncia significa que uno cuando hace una denuncia le vuelven a preguntar, es un protocolo, una forma, si realmente está seguro. Y de ese 10% solamente el 2% ratifica, o sea, el resto se vuelve para atrás. Y la pregunta es, ¿qué explicación posible hay para esto? O sea, la naturalización de los abusos y del maltrato y las acciones perversas, dañinas, agresivas, son inherentes al ser humano. O sea que vamos a lidiar con esto mientras estemos en este mundo. Es acá donde entro en condiciones de mucha dificultad para transmitirlo, pero me animo, gracias a tu invitación, a transmitir esto, porque esto sí es una deuda social que va transversalmente en todas las clases sociales y en todos los territorios nacionales de Ushuaia, La Quiaca, como diría nuestro querido compositor. Pero en estas condiciones es importante entender que ese déficit hace, ¿por qué la persona se retrae? Desde el lugar de la justicia es lenta, pero además, hasta que algo se judicializa, debe transitar otros espacios alternativos, donde las personas que están permanentemente en contacto con el niño tienen que ser capacitados y formados como agentes de salud que detecten determinadas cuestiones para ser tenidas en cuenta, que tienen un camino en principio corto y después a largo plazo. El primer camino es, ¿a dónde voy? La señora que vos me dijiste o la señora de Barrio Norte, si se anima la señora de Barrio Norte, ¿a dónde voy? ¿A la justicia? ¿A la policía? ¿A dónde voy? Primero me retiro del lugar, busco un refugio.
¿Cuál es la deuda social? Crear estos refugios donde puedan alojarse situaciones de abuso que tienen que ser inmediatamente separadas del flagelo del abuso. Desde ahí, las personas que estén preparadas para esto, y cuando digo preparadas, digo en todos los ámbitos donde circulan niños, debe de haber preparadas personas para entender desde el punto de vista de su mente, capacitadas psicológicamente, para darle lectura a la problemática. Ahí te hago una pausa. No te hago una pausa porque, digamos, que me parece importante también para los padres que están escuchando, fundamentalmente centrados en ellos, o sea, que no es lo mismo, o sea, ir a consultar a una psicóloga que nadie sabe bien quién es, o a un médico que nadie sabe bien qué es, que hagan instituciones como hay en la Argentina, APA, o los 3 hospitales pediátricos de la Ciudad Autónoma, la Asociación Argentina de Psiquiatría Infantil, la UBA, la Universidad de Buenos Aires, y las personas van y consultan creyendo, pero por falta de conocimiento, en personas que no tienen ni ninguna trayectoria, no pertenecen a ninguna institución y por lo tanto, lejos de resolver el problema, hacen que el problema se agrave porque justamente no hace nada, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? No sé, a mí se me ocurre decirle a la gente, o sea, consulten, sepan a quién consultan, porque en Buenos Aires, por lo menos, no puedo decirte en el interior, pero a unas provincias sí. Digamos que la gente, como decirle, consulten a la gente que sabe. A la gente que sabe y a la gente en quien confían. Porque la tendencia es que estas cuestiones siempre tienen que ver, más si tienen que ver con algún contenido de abuso sexual, con sentimientos de culpa, de vergüenza y de lo que se debe ocultar. ¿Qué hicimos nosotros para que esta situación suceda? Sí, seguramente suceden estas cuestiones y es muy resistido el acceso a este contenido, más resistido todavía si es en situaciones familiares que en situaciones institucionales. Es más común que vengan consultas a través de las escuelas o a través de los maestros o a través de los mismos pediatras que piden interconsulta con nosotros los profesionales, que cuando uno tiene que perforar ese blindaje familiar donde hay que denunciar un tío, un hermano, una pareja, un padre, una madre, ya sea por abuso físico o por abuso sexual. Sí. De violencia me refiero. Sí, entiendo. Lo que pasa es que también preparándome, yo vi algo que que te pediría que también lo transmitas, que digamos, y no sé si coincidís conmigo, pero como un papá, y creo que todos los papás frente a esta situación, cuando aparecen los medios, después me gustaría también saber tu opinión de cómo vos ves que los medios tratan estos temas, porque de repente en los medios aparece como un caso muy resonante y toda la gente empieza a hablar de eso como si fuera un caso excepcional cuando es algo extremadamente frecuente. Entonces, ¿cómo ves vos que tratan los medios? ¿Cómo sugerís que los traten? Y la pregunta es, digamos, porque esto, como papá, yo creo que antes que nada es un delito, antes que una enfermedad. Es un delito a partir del cual se desarrolla en el niño o la niña que le sufre una enfermedad. El que lo comete es un delincuente. Esto está tipificado en el Código Penal. Entonces, es como que no se entiende. A ver, te voy a contar, por ejemplo, en relación a esto. En el año 2015 hubieron 2 resonantes casos ya judicializados, donde un conocido juez morigera la sentencia de una pena porque, habiendo obligado a una niña a hacer una felatio a un adulto, la luz estaba apagada. Y 2 jueces fueron removidos de sus lugares, por suerte, porque consideraron que algunas conductas de un niño abusado por las personas que lo habían hecho, con sus 9 años recientes, podía inferirse una cierta tendencia homosexual en su conducta. Si contamos de repente con jueces, justicia, que dicta estas sentencias, morigerando penas, o acusando a un niño de determinadas tendencias, ¿cuál sería la acusación?
por ejemplo, ¿no? O sea, con este pensamiento ya absolutamente anacrónico, entendemos que hay muchísimas falencias dentro del sistema como para que esto pueda ser tratado como lo de siempre, como lo cotidiano, como lo que tiene que estar, como existe historia y geografía. Y cuando te digo esto es porque la educación sexual como pensamiento integral tiene que ir desde el momento en el que empezamos nosotros a decirle a nuestro niño, así como no tiene que acercarse al borde del balcón porque se cae, que tiene que cuidar su cuerpo de la perpetración de cualquier acercamiento fuera de lo necesario, que es tan privado su cuerpo como su habitación, que es tan cuidadoso cuidar el cuerpo como privado, como cualquier ámbito, como su propia tablet, sus propios útiles o lo que le corresponda. Eso en el concepto de lo familiar. Y desde lo que sigue, todos los ámbitos que rodean al niño tienen que tener esta información para saber a dónde llegan. No siempre la judicialización es lo mejor para este tema. Claro, porque yo te escucho hablar de prevención y cuando yo escucho hablar de prevención, hablo, para mí es sinónimo de educación, ¿no? Es que vos dijiste algo importante que es delito o enfermedad. La enfermedad va por un carril que es inexorable. Un niño dañado psíquicamente y en forma precoz necesita ser tratado por ese daño y esa mortificación que ha sufrido. A su vez, la persona que perpetúa esa circunstancia tiene que ser acusada desde el lugar de la justicia. El delito lo comete esa persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para que los sistemas se integren? Tiene que haber unidades especiales dedicadas al abuso que intervengan rápidamente para la separación de lo que es el padecimiento de la mortificación, por ejemplo, del abuso, y a partir de ahí seguir el camino que corresponda, pero mientras tanto preservar e ir sanando. Yo te quiero pedir un mensaje a la gente que te está viendo, un mensaje que vos quieras transmitirle. Bueno, gracias por esta oportunidad y lo que quisiera transmitir es a todos los papás y mamás a lo largo y a lo ancho del país que todos se atrevan a buscar ayuda, como puedan, cuando puedan, lo más rápido posible frente a algo que se está percibiendo como raro en el comportamiento de un niño. Y con respecto a los sistemas, armemos no campañas que son solo flashes. Las campañas acompañan, por supuesto, ilustran. Hay que armar programas que puedan dar salida inmediata y a mediano y a largo plazo también para estos temas que son flagelos que hacen que nuestros niños se rompan antes de poder ser seres adultos sanos. Bueno, te agradezco muchísimo por haber estado acá, muchísimo por lo que le estás dando a la gente. Te vamos a convocar nuevamente, hay muchísimo más para hablar. A todos los que están del otro lado les agradecemos muchísimo por estar justamente del otro lado y la verdad que espero que realmente les sirva y les resulte útil. Bueno, nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias.